En el episodio anterior quedamos con una duda en el aire. ¿Qué pasará con Noemí y sus nueras? Esto lo estaremos descubriendo a partir del día de hoy. Sin embargo, queremos darles respuesta a algunas preguntas como por ejemplo, ¿es tu pecado tan vergonzoso que no te permite acercar nuevamente a Dios? ¿O hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar? En el día de hoy, Ruth, una historia de redención volviendo al amparo de Dios. Ruth, una historia de redención, es una serie del Ministerio con toda la verdad, donde buscamos que puedas conocer más a fondo este hermoso libro, esta hermosa novela, pero que también además podamos extraer juntos enseñanzas valiosas que este libro nos da capítulo por capítulo. Pero en esta serie nuevamente no estamos solos, sino que Mónica Buitrago nos acompaña un día más. Hola Mónica, bienvenida. Hola Chemily, Dios te bendiga, Dios bendiga a todos nuestros amigos que nos siguen cada jueves en esta maravillosa serie. Amén. Acompáñenos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos permites de estar en este lugar para llevar tu palabra y para que muchos puedan aprender más de ti como lo hemos hecho nosotras. Te damos muchas gracias y te pedimos que sea tu hermosa palabra quien hable a cada corazón, a cada vida y pueda hacer eso hermoso que tú haces a través de tu palabra, que es enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Recordemos que en el capítulo anterior mueren los hijos de Noemí y estas tres mujeres quedan solas y desamparadas. Noemí, Ruth y Orfa. Y ya tuvimos la oportunidad de conocer a Noemí, pero ¿quiénes eran estas otras mujeres? Ruth era la viuda de Malón y Orfa era la viuda de Kelión y ambas eran mujeres moabitas. Sí, bueno, ya conocimos a todo este núcleo familiar de Ruth y Orfa. Vamos a conocer más detalles un poco más adelante, pero hoy queremos conocer qué está pasando actualmente en esta historia. Para eso, acompáñanos a leer Ruth capítulo 1 del verso 6 y 7. Y dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Y esta escena nos hace recordar ese versículo 1, donde ellos toman la decisión de irse a Moab en busca de alimentos. Pero en esta ocasión el viaje es en sentido inverso. Y recordemos que esa decisión no fue nada fácil, pero esta tampoco lo es. Porque aunque es la decisión correcta, implica que hay un reconocimiento del error. Y también es un viaje muy peligroso para estas mujeres que ahora están solas y desamparadas. Y realmente era un viaje muy peligroso porque ahora le vamos a añadir un plus. Un dato curioso es que cuando Elimelech decide irse a Moab, él lo hace con su familia, pero lo hace por la ruta del norte. Pero cuando Noemí decide, Ruth y Noemí deciden devolverse a Moab, lo hacen por la ruta del sur. Y es que se conoce que en este tiempo había un conflicto en la tierra del norte y por eso ellas no pueden devolverse por la zona del norte como ya lo había hecho Elimelech. Actualmente los teólogos no se ponen de acuerdo, no sabemos si fue ese conflicto que se relata en Jueces 3, otros apoyan que es el conflicto que se relata en Jueces capítulo 12. No hay con exactitud, hoy no sabemos realmente cuál era este problema que había. Sin embargo, sabemos que había un conflicto, que había guerra y ellas no podían entonces devolverse por el norte. Esto hace que el viaje sea más peligroso para ellas como mujeres, solas, viudas, tener que devolverse por la ruta del norte, por la ruta del sur. La ruta del norte era más fácil para transitar, era más cerca incluso, pero la ruta del sur era una ruta más larga, más peligrosa también. Pero a pesar de esto, Noemí no dudó en devolverse aún por su desobediencia, porque ella sabía lo que estaba cargando encima, aún por lo peligroso del asunto. Noemí no duda en devolverse cuando escuchó lo que estaba pasando en la tierra de Belén.
Y recordemos que el autor de este libro usa mucho el juego de palabras y esto es para resaltar aquellos elementos que pueden pasar desapercibidos y en este caso él habla de que Jehová había visitado a su pueblo y si hacemos memorias, esa escasez o esa hambruna que estaba pasando el pueblo en el momento donde ellos se van a Moab era por desobediencia, pero en este caso cuando él dice que Jehová visita a su pueblo es porque nuevamente nuestro Dios misericordioso había mostrado su bondad, iba a perdonar el pecado de Israel y les iba a dar una nueva oportunidad. Entonces podemos ver acá el estado espiritual en que estaba Israel en este momento. Y es interesante porque el autor no dice que Jehová los vuelve a visitar para darles abundancia o para darles comida, sino para darles pan, para darles nuevamente pan. Es decir, recordemos que Belén era la casa de pan y nosotros creemos que era común que hubiera pan en la casa de pan, pero realmente no era así. Se había acabado por causa de la desobediencia del pueblo. Y ahora Jehová los visita para darles nuevamente pan, para darles aquello que ellos habían perdido. Y también muchas veces quizás en nuestras vidas nos hemos alejado del amparo del Señor, del refugio de sus promesas, como esta familia lo hizo, pero Dios es bueno y está dispuesto a restaurar aquello que quizás hemos considerado como perdido. Así es, y a eso, esas cosas perdidas podemos darle un nombre, podemos llamarlo un ministerio, podemos llamar la familia, incluso un matrimonio que se ha perdido por causa del pecado y que al igual que Belén capaz son bendiciones que vemos comunes, o sea, algo como que mi familia siempre la tengo, mi matrimonio, mi ministerio, pero que por causa del pecado estas cosas las podemos perder. Y recordamos que Dios nos ha dado bendiciones maravillosas a nuestras vidas y que la hemos podido perder por causa del pecado. Pero si actuamos como el pueblo de Israel lo hacía en ese periodo cíclico que ya conocimos, que el pueblo se arrepentía y volvía a clamar y Jehová intervenía y los volvía a visitar, como lo vemos en el pasaje de hoy. Este detalle maravilloso que el autor nos deja ver de esta porción de la Biblia, Jehová los visita nuevamente para darles pan. Y es lo que a veces Dios también quiere hacer con nosotros. Y aquí puede caber la pregunta, ¿cuál es ese pan o cuál es esa bendición que tú has perdido por causa de la desobediencia, pero que Dios puede darla nuevamente, puedes restaurar tu vida, puedes restaurar eso que has perdido y traerlo de nuevo si decides ser nuevamente fiel, si decides arrepentirte y buscar del Señor? Sí, es que muchas veces elegir el pecado nos resulta como más cómodo, ¿no? Más fácil, pero lo difícil es volver a ese lugar de obediencia y así lo fue, de difícil para esta familia. Quizás ese volver a casa o a ese lugar de obediencia puede ser peligroso, puede ser vergonzoso, puede ser un proceso muy largo y humillante, pero que definitivamente traerá bendiciones a nuestra vida, a nuestras vidas, porque es lo correcto. Y nuestro compromiso, debemos recordarlo siempre, es con Dios. No es o no depende de lo que las personas piensen o digan de nosotros. Y este viaje en particular quizás podría mostrar que Noemí había fracasado, o quizás tú te sientes que has fracasado y que es difícil volver, pero el Señor puede restaurar tu vida y eso vale la pena. Así es. Y a estos fracasos o estos pecados también podemos ponerle un nombre. Y algunos pueden ser vergonzosos para dar ese paso de vuelta. A esto lo podemos llamar adulterio, lo podemos llamar un soborno, lo podemos llamar chismes. Cuando hablamos mal de otros, el volver y el pedir perdón es como vergonzoso, el calumniar a otros. Hay muchos pecados que podemos nosotros hacer y que pueden ser muy vergonzosos para nosotros dar ese primer paso, pero Dios está esperando que actuemos, así como lo hizo Noemí. Y en el versículo 6 y 7, la versión Reina Valera nos da 4 verbos, 4 acciones que Noemí tomó para volver a Dios. Y dice, se levantó, regresó, salió y comenzó a caminar. Y creo que esta es la decisión más razonable que Noemí pudo hacer porque ella estaba sola, ella se había quedado sola. Ya no había nada que la atara a Moab y nadie tampoco, porque recordemos que ella era una mujer israelita, ella no tenía nadie en Moab y ya su familia había muerto también.
Y por eso Noemí no se queda con los brazos cruzados y tampoco se queda con esa vergüenza de decir, no, ya lo que hice es muy malo, ¿qué van a decir los demás? ¿Con qué cara voy a llegarle a Dios? Sino que Noemí sabía que estar en Moab era estar en desobediencia. Noemí sabía y reconocía lo que habían hecho, pero ella toma la decisión de volver a los brazos amorosos de Dios, al refugio de su presencia, al amparo de sus promesas, como lo habíamos dicho. Y quizás Noemí dudó en esa decisión de volver porque tantos años ya habían pasado que quizás ella veía muy difícil que enmendar ese error era posible o que Dios Claro. las podía recibir nuevamente con esos brazos de amor, que podía restaurar su familia. Tantas cosas que pudo pensar Noemí, ¿verdad? En ese momento. Claro, y es que si evaluamos el escenario, era un escenario poco esperanzador, no había mucha esperanza para ella en su mente, pudiera ser, y a veces en la mente de nosotros también. Y quizás la tristeza de ya estar sola, la amargura también, como ella misma se describe más adelante, ella se describe una mujer amargada por todo lo que había tenido que vivir. Y la resignación de que quizás, bueno, ya todo está perdido, ya qué más puede hacer. Quizás estas cosas pudieron haberla no hecho mover de ese lugar y quedarse ahí y resignarse, pero no fue así. Y queremos reiterar esto. Noemí decide volver a los brazos amorosos de Dios porque esto era posible. Sí, y cuántas veces tú y yo no hemos pensado que nuestro pecado es tan grande y que Dios no lo puede perdonar y que es imposible volver a ese lugar que quizás hemos dejado o esa condición que hemos tenido antes, pero Él es grande y nos puede Amén. perdonar y a veces todo se nos sale de las manos, ya no, pensamos que no hay solución, pensamos que es difícil cambiar ese estado donde estamos actualmente, pero Dios en su misericordia nos puede perdonar, nos puede limpiar y recibirnos nuevamente. Claro que sí, y por eso el llamado es a que no te detengas. Vuelve y permite que Dios pueda volver a ti con esos brazos de amor, así como Jesús nos los enseñó en la parábola cuando el hijo pródigo vuelve a su padre y dice la Biblia que el padre estaba esperando a ese hijo y salió corriendo y se echó sobre él y lo besaba. Así Dios también quiere perdonarte. Jesús nos los enseñó para que nosotros entendiéramos que cuando queremos volver, como ese hijo pródigo que derrochó tanto, que desperdició tanto, pero que cuando volvió arrepentido, porque en la historia vemos que había un real arrepentimiento, cuando volvemos arrepentidos, Dios está dispuesto a salir y a abrazarte y a besarte y a renovar todo eso, todas esas cosas malas que el pecado ha hecho en ti. Dios está dispuesto a hacerlo. Y queremos que sepas que aún hay tiempo. Si tú nos estás viendo, aún hay tiempo. Y algo hermoso en esa historia del hijo pródigo es que no solamente corrió hacia él, lo abrazó, sino que manda a traer la mejor ropa para él y hace un festín enorme. Amén. Porque está feliz de que su hijo haya vuelto. Y recordemos Qué lo que hermoso. dice la palabra en 1 de Juan 1:9 cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Y también Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. Amén. Precisamente esto fue lo que pasó con Noemí. Ella nuevamente halló misericordia. Y esto lo vamos a conocer profundamente y a detalle. Pero hay otro versículo especial que nosotros queremos que ustedes puedan atesorar en su mente y en su corazón. Y dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Qué hermoso, ¿no? Sí, y Noemí decidió acercarse y hoy tú también puedes hacer lo mismo. No importa el tamaño de tu pecado, no importa cuán grave sea, no importa si es chisme, fornicación, mentira, adulterio, no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar, no pueda restaurar. Lo importante es acá que si tú le buscas con un corazón arrepentido, hallarás ese perdón, porque dice su palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén. Ese es el Dios en el que nosotras creemos. Y lo interesante de esto es que Noemí no se quedó solo con escuchar
lo que estaba pasando en Belén, la visita de Jehová para darles nuevamente pan, sino que ella fue porque quiso verlo y quiso experimentarlo. Y este es un llamado también para ustedes. No te quedes solamente con escuchar lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas, cómo Dios puede restaurar, cómo Dios puede perdonar, sino que tú también puedes experimentarlo. Pero si tú eres de aquellos que han permanecido fieles, han permanecido obedientes a la palabra, han permanecido activos en la obra, tú también puedes hoy ser un vocero para aquellos que están lidiando o están en ese proceso de querer volver. Tú puedes ser ese vocero de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la bondad, de la misericordia de Dios. Y por eso nosotros queremos animarlos a que podamos ser portadores de esa gracia salvadora de Jesús para todos los hombres. Sí, y definitivamente las consecuencias de ir a buscar un alimento en el lugar incorrecto trajo consecuencias desastrosas, así que te animo a que tú puedas ir a la fuente correcta, que es Amén. Nuestro Señor, que es su palabra. Hay un pasaje hermoso en Jeremías que habla sobre cuando las personas van tras esas fuentes rotas. Pero nuestro Señor es una fuente verdadera, una fuente que sacia para Amén. Siempre. Dios tiene el poder de levantarnos y restaurar todo eso que quizás damos por perdido en este momento. Amén, claro que sí. Y si tú hoy estás luchando y no sabes cómo dar ese primer paso, queremos decirte que cuentas con nosotros, que cuentas con esta familia. Y si no sabes cómo empezar, si no sabes cómo dar ese primer paso, te animamos a que puedas escribirnos en nuestra cuenta de Instagram, @contodalaverdad. Y allí estaremos para conversar contigo, para hablar contigo y animarte a que no te quedes estancado allí. Así es, Dios les bendiga a todos, gracias por acompañarnos nuevamente y recuerda, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte, sea cual sea el pecado. Amén. Y hasta aquí llegamos con este episodio de hoy, volviendo al amparo de Dios. Y queremos invitarte a que no te pierdas el próximo capítulo, donde ahora sí conoceremos a Ruth y a Orfa, estas nueras que no quisieron abandonar a su suegra. Dios les bendiga.